¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos de ON24? Como decimos periódicamente, no traemos buenas noticias, lamentablemente. Cuando nos metemos en los temas impositivos, las noticias nunca son buenas. Y mucho menos ahora que está en el Congreso de la Nación el tratamiento de un proyecto de reforma impositiva. Quiero aclarar que es un proyecto de reforma impositiva para aumentar los impuestos y no para bajarlos. Si usted tenía una expectativa de que en el Congreso de la Nación iban a tratar un proyecto de ley para bajar los impuestos, realmente si pensó eso, se equivocó. Es para aumentarlos. Arranquemos con bienes personales, el famoso impuesto a la riqueza. Me gustaría hacer una pequeña reseña con el impuesto a los bienes personales. Cuando arrancó en la Argentina hace muchos años, el mínimo hasta el cual no se pagaba era 100.000 pesos, pero los pesos que en ese momento equivalían a 100.000 dólares, cuando estábamos en plena convertibilidad. A partir de ese monto se empezó a pagar y no se pagaba por lo que era menos de esos 100.000 pesos. Después, con el tiempo se modificó, se aumentó el mínimo, pero se gravó por todo, o sea que el que superaba el mínimo de 200.000 pesos que rigió después, o 300.000, porque fue variando, pagaba por todo, no por lo que superaba. Bueno, ahora se está trabajando, después de haberse anunciado el año pasado, cuando se trató el proyecto de reforma impositiva, que después salió en diciembre, de que este impuesto tendía a desaparecer, porque no se quería gravar la capacidad económica o patrimonial del contribuyente, sobre todo cuando se había aprobado hacía poco un blanqueo de capitales, induciendo a la gente a que trajera los fondos al país o que por lo menos pagara impuestos por fondos no declarados. Contrariamente a lo que se anunció, vuelve a tomar Estado Público esta especie de certificado manual, vamos a decir así, un manual de cómo cazar en el zoológico. Y lo digo con esta ironía porque ¿sabe qué pasa? Le van a seguir aplicando impuestos a los que ya están pagando. Con lo cual, ese viejo adagio, que no es tan viejo, de cazar en el zoológico, que significa cobrarle a los que tengo, los que están metidos dentro de una matriz, ese grupo crítico, esa masa crítica de cobro de impuestos. Así que nos encontramos ahora que este proyecto está previendo que hasta 2 millones de pesos, y vamos a llevarlo a $1.38 aproximadamente para dar un parámetro de cuál sería hasta el monto hasta que no se pagaría, son unos 50, 52.000 dólares, por decir un dólar de cotización que no es 40, sino serían 50.000 dólares. Hasta ese monto no se pagaría. Y después crearon una alícuotas progresivas, que antes no estaban, alícuotas progresivas conforme a distintos tramos de bienes gravados. Por ejemplo, de 2 millones a 5 millones se pagará el 0,25 cuando supere los 200.000. Ustedes están viendo en la placa la evolución del proyecto. De 5 millones a 2 millones, un básico de 7.500 más un 0,50 cuando supere los 5 millones. Y 82.500 más 0,75% cuando se superen los 20 millones, que serían el equivalente a unos 500.000 dólares. Quiere decir que aquel que tenga una tenencia entre bienes grabados en el país y en el exterior, sin discriminación de jurisdicción en la que están ubicados los bienes, tendrá que pagar cuando la totalidad supere los 500.000 dólares. Por lo menos con estos valores dólar, porque ha habido tanta variación de peso y dólar que los quiero llevar por lo menos para explicarlo en una relación dólar. No sabemos cuántos dólares van a ser la semana que viene o el mes que viene o a fin de año. Eso es lo que más o menos estaría dando en esta fecha. ¿Qué les quiero decir con esto? Que, como les decía antes, ¿no? Mejor dicho, se deja sin efecto aquel viejo principio de no gravar más la riqueza, que se había previsto que en el 2019 ya no rigiera más. Contrariamente a eso, viene con más fuerza, con más ímpetu. Hay una impronta de bienes personales para el 2019. Lo que sí es importante, no discrimina entre los bienes del exterior y en el país. Se hablaba de que los del exterior iban a pagar más. La verdad que hubiera sido injusto, especialmente cuando se les indujo a blanquearlos si lo tenían afuera. Pero se agrega un hecho importante, que es el 0,25 fijo, no con escala ni progresiva, ni como sea, para los inmuebles rurales. Acá habrá que ver la letra chica de la ley definitivamente para ver cómo juega con los beneficios pymes, explotaciones agropecuarias pymes, para analizar si quedan salvadas mientras esté vigente la ley de pymes o no, y que ese 0,25 rija para aquellas explotaciones agropecuarias que no sean pymes. De por sí ha creado una explosión total en el sector agropecuario
este tema de incorporarlas a las tierras para pagar bienes personales. También se mantienen las exenciones de las colocaciones financieras en plazo fijo, en cajas de ahorro, no en cuentas corrientes ni en efectivo, o sea, lo que esté depositado en caja de seguridad o guardado en caja de seguridad va a pagar porque es como tenencia en efectivo. Y se va a modificar el criterio de evaluación de los automotores, de los automóviles, se va a cambiar la tabla con la cual habrá que hacer la búsqueda. De todas maneras, ustedes saben que cualquiera de los mecanismos conducen a que cuando usted tiene que hacer bienes personales le pone un precio al modelo de su auto que es más fácil que se lo compre por ese valor la AFIP a que venderlo usted por su cuenta, porque siempre es más alto del precio de plaza. Y habrá topes en las evaluaciones para evaluarlos, pero insisto, habrá que ver bien los números, porque yo soy un poco desconfiado de todo esto, de los anuncios periodísticos, los trascendidos, en cuanto a que va a haber ciertas mejoras. Esto por un lado, hablando del aumento de la presión tributaria en bienes personales que se avecina para el 2019. Habrá que ver, y antes de continuar, qué va a pasar con los anticipos que haya que pagar el año que viene, porque el impuesto va a vencer en el 2020, o sea que va a ser una aplicación para lo que ocurra durante el año próximo. Pero los anticipos que se paguen durante el año próximo, a cuenta de lo que salga en el 2020, habrá que ver si no piden recalcularlos en función del nuevo impuesto. Esperemos que no sea así. Igualmente el impacto de este impuesto se va a sentir fuertemente en el 2020. Otro tema importante, otro certificado, otro manual de cómo seguir cazando en el zoológico. En este caso hablamos del ajuste por inflación. Acuérdense, la semana pasada yo les decía que cuando parecía que no iba a haber inflación, ofrecía ajuste por inflación. Cuando la inflación apareció, irrumpió con los valores y los índices que están manejándose ahora, lo vamos a tratar de ver cómo morigeramos el impacto. ¿Y qué se ha propuesto? Se propone ahora que se va a aplicar para los ejercicios que finalicen el 31 de diciembre del 2018, o sea, dentro de un par de meses. Pero eso va a estar condicionado, que se aplique ajuste por inflación, en la medida en que la inflación o el índice de precio al consumidor a nivel general de este año en curso supere el 55%. Dicen que para el segundo ejercicio, cuando supere los 30, y para el tercer ejercicio supere el 15. Pero vamos a ubicarnos en este. Habla de cuando sea superior al 55. Hasta ahora ese porcentaje no lo está dando, ahora lo vamos a ver, y si no lo da, no va a haber ajuste por inflación. También, otro paliativo, damos el ajuste por inflación, y en la hipótesis de que supere el 55% y que haya que aplicarlo, lo puedo aplicar, lo podría aplicar, pero no todo junto. Me condicionan a que haga 1/3 en el 2018 y los 2/3 en los años siguientes. Siempre que se aplique, para eso tiene que superar el total anual del precio al consumidor, insisto, el 55%. Y en el caso de que diera, lo tengo que dividir por 3. No sé qué es mejor, si que supere el 55 o que no se aplique, porque si tenemos una inflación que supere el 55% del precio al consumidor, la verdad, el último que haga, como dicen, ¿no?, el último que apague la luz, no sabemos bien. Bueno, y por último, como resumen del tema de ajuste por inflación, descarta estas, digamos, plantea alternativas, descartando una aplicación así lisa y llana, como se lo había dicho, y franca, pero establece que deberá obligatoriamente hacerse los ajustes por inflación sobre los balances contables que no tienen ningún impacto impositivo. O sea que dice el proyecto de ley que las normas que derogaron la ley de convertibilidad no son aplicables para los datos, la confección de estados contables a moneda constante. Con lo cual, vamos a tener, en el supuesto de que no haya ajuste por inflación impositivo este año, vamos a tener estados contables ajustados por inflación que no miden nada más, que solamente será para agarrarse la cabeza si uno se da cuenta de que perdió por el ajuste por inflación, y con impositivamente la FI le va a estar diciendo que usted ganó y le va a hacer pagar el 30% para los que cierren a partir del 31 de diciembre. Habrá que ver después. Vamos a tener una disparidad de estados contables, distintas cosas, distintas mediciones. Pero bueno, es lo que hay. Les traigo a título de ejemplo, simplemente estábamos midiendo que la inflación acumulada hasta el mes de septiembre es del 29,92 del índice de precio al consumidor. Por lo menos en esta instancia vemos que estamos lejos del 55 que obligaría o que permitiría, como les decía, que se dispare el ajuste por inflación. Solamente para terminar,
podemos llamarla como una buena noticia, que facilita su tarea, su trabajo cuando tenga que sacarse, sobre todo para los profesionales, sacar los quit y la clave fiscal sin tener que ir a hacer cola o sin tener que tramitarlo personalmente en la AFIP. Ahora, bajo un mecanismo que se entrando a la página de AFIP, se va a poder hacer teniendo, digamos, elementos que se piden, domicilio fiscal electrónico. Se va a tener que tener, por supuesto, como ya decíamos la semana pasada, hay una serie de requisitos que van a ser ineludibles: domicilio fiscal, celular o teléfono fijo para comunicarse. Digamos que en ese sentido aumenta el contacto digital entre la AFIP y los contribuyentes. Y también se va a poder obtener la clave fiscal en la medida que usted aporte digitalmente una fotografía nítida escaneada del documento nacional de identidad, y eso podría obtener la clave fiscal sin necesidad de tener que presentarse ante la dependencia AFIP. Como estamos en un momento de expectativas y la semana esta que comienza va a ser agitada en cuanto al tratamiento legislativo, y como esto está blindado prácticamente, ya hay consenso entre gobernadores, autoridades económicas, pareciera como que las reformas impositivas de las cuales estamos hablando marchan sobre estos ejes. Si esto cambiara, lo explicaremos en las próximas emisiones. Por ahora, a la fecha, es todo lo que tenemos. Nos vemos en la próxima semana.